132. La toma simbólica y pacífica de Televisa se constituye en la primera acción contundente que retoma de manera directa nuestro programa de lucha, particularmente el punto 1, democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión, que a la letra señala: luchamos contra los monopolios y oligopolios mediáticos que concentran y manipulan la información, particularmente en el actual contexto electoral, en donde es evidente el contubernio entre los partidos políticos y las empresas mediáticas. Observamos que en el actual modelo de medios comercial, representado por Televisa y TV Azteca, se excluye a la sociedad y organizaciones civiles en general. Consideramos que solo la socialización y gestión colectiva de los medios de difusión permitirá una verdadera apertura mediática y garantizará el derecho de la información y a la libertad de expresión. Convocados por una vergüenza que nos afrenta, hoy estamos aquí, a las puertas de esta empresa mediática ignominiosa que se ha encargado de desinformar y manipular al pueblo mexicano. Manifiesto del Yo Soy 132 al pueblo de México. Cuando llegamos ya estaba el mundo, y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión. Cuando llegamos ya estaba el mundo, y éramos ya un pueblo con hambre y con siglos de opresión. Éramos cúmulo de descontento, éramos fraudes electorales sin revolución. Éramos Chiapas y 500 años sin hombre levantados en armas. Éramos aguas blancas y el pueblo en la tierra asesinado. Éramos crisis y deudas ajenas, manos sin trabajo. Éramos huelga, barricadas aplastadas, Atenco y Oaxaca, mujeres violadas y asesinadas, víctimas de represión. Éramos trabajo de esclavos, familias migrantes, infancia calcinada, cuerpos en puentes colgados, víctimas del terrorismo de Estado, moneda de cambio en una campaña, asesinato como libre mercado. No fuimos buscados, sino que fuimos la ineludible consecuencia de un pasado y un presente plagado de certezas impuestas. No somos, sino que hemos sido. Somos el efecto de la muerte y de la indignación. Asumimos la dignidad del difamado y su lucha como propia. Dijimos que no éramos solo un número y que los números no volveríamos a ser sirvientes callados de estadísticas y encuestas. Dijimos que Yo Soy 132 es ponerse de pie ante la afrenta y negarse rotundamente a agachar la cabeza. Es no aceptar la representación que nos imponen como realidad. Yo Soy 132 es un movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, antineoliberal, independiente de los partidos, candidatos y organizaciones que responden a un programa electoral. Un movimiento democrático donde la toma de decisiones emana de sus asambleas locales y generales, que ha trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para transformar profundamente a México como contrapeso a cualquier decisión y política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo. Emprendimos el camino y chocamos con monumentos que para nosotros son murallas o fronteras. Nos encontramos con la muralla de un sistema económico que se presenta como inevitable, como un absoluto impuesto a nuestras vidas. Sus ladrillos son la pobreza de más de la mitad de los mexicanos y la obscena riqueza de unos pocos, donde los 10 más ricos del país concentran el equivalente al ingreso de los 40 millones más pobres. Un campo abandonado que solo produce miseria y migrantes, la ausencia de oportunidades que empuja a los desposeídos al crimen organizado, la venta de lo colectivo para beneficio de unos cuantos, la concesión de megaproyectos por encima del derecho de los ambientes y de las comunidades. Sobre esta muralla, los poderes colocan con descaro para cautivar nuestras aspiraciones su opulencia, la promesa del progreso, el sueño de algo propio que siempre permanece ajeno.
La muralla de la desinformación, donde una minoría controla la opinión pública y la verdad es reducida a un artículo más de consumo, concentrado en encuestas y spots publicitarios, en personajes vacíos de telenovelas, en una caricatura triste y cínica de la realidad. Es en esta muralla donde levanta nuestra posibilidad de elegir, como si en verdad hubiese elección alguna y no todo estuviese decidido de antemano por el mejor inversionista. La muralla que protege a las empresas que envenenan nuestra comida y enferman a nuestros niños, que vuelven a la salud un artículo de lujo en beneficio de intereses corporativos y laboratorios extranjeros, que abandonan a la enferma y al necesitado, a la embarazada, al mutilado, al discapacitado, al agonizante, al recién nacido y a la anciana para saciar la avaricia anónima de las ganancias de la bolsa. Vimos la gran pared alzada para frenar un pueblo con disposición de lucha, al que sin embargo sistemáticamente se le aisló. Una esperanza en ciernes obligada a gritar en el vacío. Desde los días gloriosos de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, a las rotundas peticiones de justicia de las madres, cuyas hijas fueron asesinadas en Ciudad Juárez y en el Estado de México. Desde las grandes movilizaciones de los estudiantes del 29 a las de sus hermanos del 68, del 71 y del 99. Un pueblo cuyas acciones y luchas eran fosilizadas y puestas en un museo, cuyo fondo se dejaba de lado para que nadie preguntara, para que nadie supiera. Generaciones de mexicanos con exigencias legítimas, cuya única aspiración era la de construir una nación digna y libre, sin desigualdades que se erigieran contra el derecho de existencia de cada individuo y que vilmente fueron ahogadas, ignoradas una a una por un afán de saqueo continuo que quieren que su voluntad sea la nuestra. Hace 12 años, gran parte del pueblo le entregó sus mejores anhelos a un hombre y este cometió uno de los peores crímenes contra la nación: ignorar y pisotear su esperanza. Ellos, un sistema que cree que no podemos mirar por encima de la ciudad murada que nos han querido imponer. Caminamos unos pasos y con la fría estructura nos pegamos. Es la ignorancia sombría, donde se prepara para maquiladores los que tienen la suerte de ir a alguna escuela, donde la educación pública es la educación de las telenovelas, donde el fin de enseñar no es el aprendizaje, sino el suministro de mano de obra barata para las transnacionales. Se erige en esta como un regalo la modernización educativa y la lógica donde sobrevive solo el más apto, los exámenes estandarizados y el maestro vuelto obrero mal pagado como modelo de superación. Y al final, si aún tenemos rostros y manos, un retén nos cierra el paso. Los muros de acero y concreto, los muros piedras y varas, los muros donde mataron a tu hermana, de las desapariciones forzadas, de los daños colaterales que desdibujan las caras, los muros del miedo y las cabezas colgadas, de la impotencia, donde son presentados niños muertos como líderes de bandas, donde no queda voz para protesta y menos para deserción, el muro de la estrategia correcta, donde fuiste acribillado para que estuvieras seguro del crimen y del horror. Hemos caminado chocando contra estos muros y hemos buscado la salida, pero cuando los vemos en conjunto, hallamos frente a frente un edificio, una estructura que sostiene una sociedad diseñada para el beneficio de unos pocos, donde arriba funcionan perfectamente sus negocios y donde abajo somos aplastados todos. Un edificio muerto, maquillado de juventud, en que le rechían sus bisagras y sus puertas. No queremos edificios viejos, no queremos edificios decrépitos por su corrupción. No queremos muros que nos aplasten. Los jóvenes queremos edificios vírgenes. Hemos aprendido el sendero de la lucha y hemos decidido caminar hacia adelante y nunca volver atrás. Con nuestros puños romperemos esos muros, nuestro grito retumbará en sus oídos sordos y cimbrará los cimientos de su estructura. Nosotros, los que hemos salido a las calles mediante la concientización, politización y organización del pueblo, con el poder de su cohesión y unidad, lucharemos. Lucharemos por conseguir derribar sus pilares. Entre todos construiremos la democracia auténtica de México y nuestro futuro. Por eso hemos construido este programa de lucha. 1. La democratización y transformación de los medios de comunicación, información y difusión.
Consideramos que solo con la socialización de los medios de difusión, bajo el modelo de medios públicos, se alcanzará una verdadera apertura mediática y se garantizará el derecho a la información y a la libertad de expresión. 2. Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico. Buscaremos una educación verdaderamente laica, gratuita, pluricultural, democrática, humanista, popular, crítica, reflexiva, de alto nivel académico y garantizada por el Estado en todos los niveles como obligación constitucional. 3. Cambio en el modelo económico neoliberal. La experiencia y la historia nos dan la certeza de que el mercado no es la panacea para la solución de los males sociales y que el gobierno y la sociedad deben jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. Por eso, lucharemos por una economía humana, justa, soberana, sustentable y de paz. 4. Cambio en el modelo de seguridad nacional y de justicia. Pelearemos por el cambio del modelo de seguridad nacional y de justicia. Para la restauración de la paz es imperante el retiro de las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, así como detener la criminalización, represión y hostigamiento de la protesta social y de la población en general. Exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, como el caso del luchador social Carlos Sinué Cuevas, y nos pronunciamos por un alto a los feminicidios y crímenes de odio. Al mismo tiempo, reivindicamos los procesos autónomos de seguridad comunitaria y de organización contra los megaproyectos. 5. Transformación política y vinculación con movimientos sociales. Para fomentar y fortalecer la democracia participativa en la toma de decisiones, la construcción de políticas públicas y el apoyo a los proyectos autónomos y autogestivos, proponemos el enriquecimiento y creación de asambleas distritales, municipales, comunales, locales y barriales. Todo esto para la constitución de un poder popular y ciudadano que vigila los órganos de gobierno e implemente desde la sociedad mecanismos para la solución de sus demandas. Abrazamos las voces de las organizaciones y movimientos sociales, vinculándonos de manera solidaria en búsqueda de alianzas que tomen como principio el respeto a su autonomía, la construcción de una relación horizontal y el reconocernos con humildad como uno de tantos actores sociales que expresan el descontento social. 6. Salud. Lucharemos por el pleno cumplimiento del derecho a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional y en la observación general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Nos oponemos al esquema neoliberal de salud adoptado en las últimas décadas por el Estado mexicano y nos pronunciamos a favor de un enfoque multidimensional e interdisciplinario del sector de la salud. Si queremos una democracia auténtica, será ineludible la democratización de los medios. Como todos los defectos de nuestra pobre democracia, la concentración y manipulación de la información es una herencia que perdura del viejo régimen y del supuesto cambio. A lo largo de casi todo el siglo XX, el PRI cooptó a sindicatos, empresas y movimientos sociales, corrompiendo a sus líderes e integrándolos a su sistema de favores. En el régimen del PRI, las empresas se congratulaban con el Estado para obtener privilegios y así el Estado lograba apuntalar su poder sobre todos los ámbitos de la vida política, económica y social de México. El control de la difusión, de la información y de los medios de comunicación era fundamental para controlar las corrientes de oposición y los movimientos sociales. El contubernio Televisa-PRI tiene más de 60 años de existencia. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el abuelo del actual presidente de Televisa, fundó en 1951 el Canal 2, 6 años después de la creación del PRI. Azcárraga Vidaurreta concretó con el impulso del gobierno priista en turno la concentración de los canales 2, 4 y 5 bajo una sola compañía, Telesistema Mexicano,
consolidando el monopolio de la televisión de la época, el cual informaba solo lo que al PRI le convenía, distorsionando la información e ignorando los movimientos sociales que cuestionaban las políticas gubernamentales. La manipulación más descarada fue en el año de 1968, año en el cual el movimiento estudiantil fue atacado, minimizado y censurado por el monopolio televisivo que en aquel entonces produjo 28 telenovelas, entre ellas una cínicamente titulada Pueblo sin Esperanza. El día de la masacre en Tlatelolco, el 2 de octubre, Jacobo Zabludovsky anunció como principal noticia que había sido un día soleado. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. 2 de octubre no se olvida, es de lucha contra... Una de las páginas más negras en la historia de la comunicación mundial, pues se traicionaba el derecho humano a la información y se evidenciaba la alianza de los Azcárraga con el poder. Gustavo Díaz Ordaz, desesperado por cegar a la población ante la realidad, permitió 2 canales más, los canales 8 y 13. En 1972, por iniciativa de Luis Echeverría, los canales 2, 4, 5 y 8 se fusionaron con el nombre de Televisa, cuya dirección estaba a cargo del hijo de Azcárraga Vidaurreta, Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, quien se proclamaba un soldado del PRI y del presidente, y que decía hacer televisión para jodidos, porque México era un país de jodidos. En 1993, Salinas de Gortari entregó a Ricardo Salinas Pliego la televisora Imevisión con los canales 7 y 13. En el 2002, Salinas Pliego tomó por la fuerza las instalaciones de Canal 40, acto conocido como el Chiquihuitazo. El entonces presidente Vicente Fox, al ser increpado sobre la responsabilidad del gobierno en estas acciones ilegales, pronunció cínicamente su célebre frase: ¿y yo por qué? Fox, que después de décadas inauguraba la transición a la supuesta democracia mexicana, se arrodilló ante los poderes fácticos del país, cuyo rostro más visible son los medios de difusión masiva. Poco antes de terminar su periodo en 2006, Fox anticipó el pago de un favor al duopolio televisivo, aprobando en una discusión de 7 minutos en el Congreso la llamada Ley Televisa, la cual permite a los consorcios el uso del espectro radioeléctrico sin ningún tipo de cargo y regulación, despojando al pueblo mexicano de un bien público que le pertenece. 2 meses después, el monopolio mediático impulsó la brutal represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco, orquestada por el gobierno federal y el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Sobre las violaciones, asesinatos, agravios y atropellos fue ocultada por varios medios de difusión. Los poderes fácticos se concentran en estos medios. De los 10 hombres más ricos de México, 5 se encuentran en las mesas directivas de las televisoras. Ricardo Salinas Pliego es el segundo hombre más rico de México,
y casi duplicó su fortuna tan solo el año pasado. Grupo Salinas tiene empresas como Electra, Salinas y Rocha, Banco Azteca, TV Azteca, Itálica, entre otras. Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Salinas y dijo que la pobreza en México era un mito genial, se encuentra en el Consejo de Administración de Televisa, junto con 4 de los 10 hombres más ricos de México, con intereses en todos los sectores de la economía nacional. Alberto Balleres es el tercer hombre más rico de México y es dueño de Palacio de Hierro, de Peñoles, la segunda minera más grande del país, y accionario de FEMSA, quien controla los Oxxos, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Coca-Cola México. Germán Larrea, el cuarto hombre más rico de México, es el dueño de minas como las de Cananea y Pasta de Conchos. En el 2006, por no contar con medidas de seguridad adecuadas, en una explosión en la mina Pasta de Conchos murieron 65 mineros, de los cuales a 6 años del incidente solo han sido rescatados 2 cuerpos. Roberto Hernández, el segundo accionista más importante de Televisa, es el 9º hombre más rico de México. Este personaje fue beneficiado con la privatización de los bancos con Salinas y posteriormente por el rescate bancario iniciado por Zedillo. Finalmente, habiendo quebrado a Banamex, banco con más de un siglo de antigüedad en México, lo vendió al banco estadounidense Citibank, obteniendo jugosas ganancias y sin pagar impuestos. Emilio Ezcárraga Gallán, el presidente de Televisa y de la dinastía que siempre se benefició de sus relaciones con el poder, es el 6º hombre más rico de México y posee clubes de fútbol y acciones en distintos bancos. Ahora, con la tradición monopólica de la familia, se alía a través de Yusacel con su supuesto competidor, TV Azteca. Televisa y TV Azteca son la cara más visible y el principal instrumento de la oligarquía que gobierna este país, de los poderes fácticos que de acuerdo a sus intereses imponen y quitan gobernantes. Son empresas que producen y difunden información manipulada, confusa y tergiversada para hacer pasar por opinión pública lo que conviene al régimen económico y político para imponer a los gobernantes que ejecuten los proyectos neoliberales de los grandes capitalistas tanto nacionales como transnacionales. Desde el 2005, Genaro Villamil denunciaba en la revista Proceso las estrategias mediáticas para promocionar a Enrique Peña Nieto, el nuevo representante de los poderes fácticos y del proyecto económico neoliberal, y fraguar un proceso de imposición que se pretende consumar este año. Esto se corroboró el mes pasado, cuando el periódico inglés The Guardian publicó que una unidad secreta de Televisa vendió una estrategia promocional al candidato priista basada en una cobertura favorable en su noticiero principal y en los principales programas de entretenimiento, así como en la difusión de videos en cuentas de correo, Facebook y YouTube. El periódico dijo haber revisado documentos que formalizaron la venta que hizo Televisa al candidato del PRI, tales como una lista de tarifas que Televisa cobró a Peña Nieto para construirle una imagen nacional de gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, mediante videos promocionales y el despliegue de tácticas diseñadas para hundir a sus oponentes. De tal manera que, durante la pasada jornada electoral, prevalecieron prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de Estado, la compra y la coacción del voto, la manipulación mediática, el uso amañado de las encuestas y otras prácticas ilícitas que alteraron la esencia del sufragio libre, informado, razonado y crítico. Estos hechos nunca fueron informados, sino que por el contrario, los medios, el presidente y las instituciones electorales calificaron la elección como transparente, ejemplar y pacífica. Estas pruebas evidencian
ampliamente que el proceso de imposición de Peña Nieto como presidente tiene su origen en 2005 y que empresas como Televisa han jugado un papel determinante en tal imposición. Advertimos que en caso de consumarse la imposición, se restaurará el viejo régimen político que practica la violencia de Estado, la represión, el autoritarismo, la corrupción generalizada, el encubrimiento, la opacidad en la toma de decisiones públicas, la coacción del voto y demás prácticas antidemocráticas. Enrique Peña Nieto no debe ser presidente, no solo por el régimen caduco al que representa y por su colusión con la y subordinación a Televisa, sino por las amenazas que ciernen sobre nuestro país. La privatización del petróleo a favor de las transnacionales norteamericanas, la elevación de impuestos para el pueblo, la reforma laboral que legalice la brutal explotación de los trabajadores y la pérdida de derechos laborales indispensables. Por último, la privatización del sector salud y de las pensiones de los trabajadores. Todas ellas serán impulsadas y respaldadas por medios como el al que hoy nos manifestamos. Ante este peligro, llamamos a la unión de las fuerzas sociales en nuestro punto de acuerdo. La transformación del Estado actual mexicano. Sabemos que los estudiantes no podemos solos y por ello convocamos a todos los movimientos sociales, organizaciones civiles y políticas, así como al pueblo en general, a sumarse al proyecto democrático y de transformación social y reconstrucción nacional, a través de la participación activa, de la discusión, de la toma de acuerdos, actividades organizativas y sumarse a las acciones que llevaremos a cabo como las acordadas en la Convención Nacional contra la Imposición. Pueblo de México, hoy tenemos mucho por hacer. Organizarnos será el primer paso desde nuestra causa, nuestra comunidad indígena, nuestra escuela, nuestra milpa, nuestra plaza, nuestra selva, nuestras creencias. Invitamos a que se adhieran a nuestro manifiesto y acciones. Invitamos a que desde sus territorios, organismos e historias que esperamos hacer nuestros, podamos juntos entrar en contacto, entrar en confianza, luchar y transformar a nuestro México. Éramos silencio, éramos dolor, éramos opresión. Quisieron quitárnoslo todo y solo perdimos el miedo. No seremos más voces silenciadas. Estamos aquí con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestras esperanzas, a decirles: basta de envenenar la verdad con el dinero. Basta de pervertir el conocimiento y la educación. Basta de llenar de sangre la protesta, de balas la dignidad, de masacres las calles y los puentes. Basta de ocultar la pobreza tras la cortina de un falso crecimiento económico. Basta de lastimar a un pueblo carente de salud y lleno de hambre. Basta de no dejarnos participar en nuestro futuro. Construyamos el camino que florece en nuestras manos. Movimiento 132. Yo soy 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 132. Compañeros. Compañeros, en este momento el 132 se declara inaugurado este cerco civil pacífico. En este